Buenas tardes, soy Manuel Carlos Santiago Jiménez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. A continuación realizaré el reto 5 que tiene por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Como primer caso tenemos que dice Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este caso podemos verificar que sí existe una responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Ana, tanto desde el ámbito del derecho interno como el del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente conforme a los compromisos asumidos por México ante el sistema interamericano de derechos humanos, del cual forma parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Entonces, en este caso podemos ver que Ana ejercía su derecho a la libertad de expresión al repartir panfletos con contenido religioso. Esta conducta estaba amparada por el principio de libertad de pensamiento y expresión, ya que no se trataba de un discurso de odio o de incitación a la violencia. La detención por esta actividad constituye una restricción arbitraria e injustificada. La detención de Ana fue realizada sin orden judicial, sin flagrancia y sin motivo fundado ni legal. Además, su incomunicación y posterior encierro sin justificación legal agravan la arbitrariedad. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente las detenciones arbitrarias, fundamentada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad personal y a no ser detenido arbitrariamente también fue violentado. Esto está fundamentado en el artículo 16 de la Constitución y en el séptimo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Este encierro injustificado, la incomunicación, las burlas, las humillaciones por parte de los funcionarios públicos constituyen tratos degradantes. Estos actos afectan la dignidad de la persona y son incompatibles con los estándares del derecho internacional. También se vio violentado el derecho a la integridad personal a través de los tratos crueles e inhumanos o degradantes que recibió Ana. Esto está fundamentado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 22 de la Constitución Mexicana. En esto, este está fundamentado ya que dice que el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva debe de estar garantizados. Y estos derechos están fundamentados en el artículo 17 y en el artículo 25 de la Convención Americana, asimismo como en el artículo 8. Ana acudió a las instancias correspondientes a la Fiscalía y a la Comisión de Derechos Humanos sin que se iniciara ningún procedimiento. Posteriormente la autoridad judicial federal se declaró incompetente. Esto constituye una denegación de justicia, violando su derecho de acceso a un recurso efectivo. Y por lo tanto México es responsable internacionalmente
por los actos o omisiones de sus agentes estatales que violen los derechos reconocidos en la convención. Esto es conforme al artículo 1.1 de dicha convención y que establece que esto no puede suceder. Además, el artículo 2 de la convención obliga al Estado a adecuar su normativa y prácticas internas para dar efecto a los derechos protegidos, lo cual no ocurrió en el caso de Ana. Por lo tanto, sí existe responsabilidad del Estado mexicano porque se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de Ana. Estos actos fueron realizados por agentes estatales, policías y funcionarios, servidores públicos, y por lo tanto el Estado incumplió con su obligación de prevenir, investigar y sancionar y reparar estas violaciones. Y la denegación de justicia y la falta de recursos efectivos refuerzan la responsabilidad internacional del Estado en el caso de Ana. A grandes rasgos, el siguiente caso trata sobre una persona en situación de calle que lo arrestan injustificadamente durante 36 horas. Esto debido a que en su entidad federativa se estaba llevando a cabo un confinamiento obligatorio por motivos de la pandemia por COVID-19 y fue boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Y en este caso sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, tanto a nivel interno como a nivel internacional, por múltiples violaciones a derechos humanos en perjuicio de Andrés. Estas violaciones fue, por ejemplo, el principio de legalidad, esto fundamentado en el artículo 14 y 16 de la Constitución. El decreto emitido por el gobernador impuso restricciones a derechos fundamentales como el libre tránsito, que está en el artículo 11, y la libertad personal, que está en el artículo 14 y 16 de la Constitución, sin contar con una ley formal y material que lo autorizara. Y en México únicamente el Congreso de la Unión puede restringir o suspender derechos fundamentales mediante una declaratoria de suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional. Y solo en casos de excepción como una invasión, perturbación grave o peligro inminente, el gobernador no tenía competencia para restringir libertades mediante decreto, ni para imponer sanciones de carácter penal como el arresto. Y el artículo 16 también establece que nadie puede ser molestado sin mandamiento de autoridad competente y con las formalidades legales, lo cual claramente no se respetó. A Andrés se le detuvo sin una orden judicial, sin audiencia previa, sin oportunidad de defenderse, ni contar con una defensa legal. Fue llevado directamente a cumplir una sanción, un arresto sin procedimiento alguno, lo cual contraviene directamente al principio del debido proceso, y además fue boletinado con su imagen, vulnerando su derecho a la honra y a la imagen, protegido por el artículo 6 y 16 constitucionales. Además, el artículo primero prohíbe toda clase de discriminación que atente contra la dignidad humana, especialmente por razones de situación económica. En este caso, la sanción impuesta a Andrés lo penaliza por ser pobre, ya que quienes tienen recursos podían pagar la multa y evitar el arresto. Esto constituye claramente una discriminación indirecta por su condición social y económica. Además, se criminalizó su condición de calle y Andrés no tenía un hogar donde cumplir el confinamiento obligatorio, por lo que no podía acatar la norma, aún así si hubiese él querido, y castigarlo por una imposibilidad objetiva es una violación al principio de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de sanciones. En este caso se violaron diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo el artículo séptimo que habla sobre el derecho a la libertad personal, el artículo octavo que habla sobre las garantías judiciales, el artículo 11 que habla sobre la protección de la honra y de la dignidad, el artículo 24 que habla sobre la igualdad ante la ley.